Hola, muy buenas. Yo soy Pablo Hidalgo y junto con mis compañeros les vamos a realizar una breve introducción a lo que es Mitos. Mitos es un lenguaje de programación el cual está diseñado para las personas que están empezando a programar, que no tienen mucho conocimiento de todo este proceso que involucra la programación. Su gramática es sencilla de entender a través de metáforas. Está relacionado con las diferentes mitologías europeas, como puede ser la mitología de Egipto, la de Grecia, la nórdica. Todo esto hace que el proceso de aprendizaje, su curva de aprendizaje no sea tan grande y a su vez hace que las personas curiosas se interesen en aprender un poco más sobre estas mitologías antiguas, ¿verdad? Mitos es un lenguaje en primera instancia es tipado, lo cual nos va a obligar a, como personas que vienen empezando en la programación, a mantener un cierto orden con el uso dentro de lo que cabe con el uso de las variables y de las funciones que se van a crear dentro de la implementación de la solución al programa que estemos desarrollando en Mitos, ¿verdad? Mitos es un lenguaje que es transpilado a Python. Bueno, y como fue mencionado anteriormente, el lenguaje mitos utiliza seres mitológicos de diferentes mitologías, como por ejemplo la griega, la egipcia, entre otras, para representar algunas funcionalidades que ya se conocen, que ya son conocidas en otros lenguajes. Por un lado, Ra se podría decir que es como el def de Python para definir una función. Ra es comúnmente asociado por el sol, es de la mitología egipcia. El sol tenía un significado central en la vida de los antiguos egipcios, ya que proporcionaba vida. En este caso podemos relacionar lo que es la definición de la función, el inicio, la creación, con esa analogía de crear vida por parte de este dios. Por un lado, el Temis representa como el if en este lenguaje. Temis es la diosa griega de la justicia, lo cual representa la buena toma de decisiones, ¿verdad? Entonces podemos ver esa analogía en donde se necesita tomar una decisión, se necesita ver si se va por ese camino. Por otro lado, la palabra Hades, este es el dios del inframundo en la mitología griega, lo que representa aquí en este caso es el return. Hades, eh, al ser el dios del inframundo, es el que dictaba cuáles almas pasaban del inframundo al mundo normal, por decirlo así. Al tener esta analogía, nosotros podríamos representar el return por medio de que los datos que van a pasar por aquí van del inframundo, que es de este scope de la variable, a el programa como tal. Por otro lado, lo que son las palabras unicornio y fénix, que son igual seres mitológicos, ambos son tipos de datos en nuestro lenguaje de mitos. Por un lado, unicornio representa los strings, que representa creatividad, variedad, y por otro lado, fénix representa los números enteros, ese renacimiento que tiene el fénix, que se quema, vuelve de las cenizas, al, a nosotros asignar una variable, vemos ese renacimiento. Por otro lado, Sísifo representa el wild de nuestro lenguaje. Sísifo, en la mitología griega, es conocido por su infinito castigo que le impusieron los dioses, que es rodar una piedra sobre una colina hasta el cansancio, ¿verdad? Esa tarea que parece ser infinita. Y bueno, con esa analogía suena súper pertinente utilizarlo para este procedimiento, para este while. Al adentrarnos en mitos, los programadores se encuentran con una gramática concisa y directa. Optamos por mantenerla sencilla y compacta, con un único tipo de bifurcación y de iteración, y excluimos la recursión. Pero ¿por qué tomamos esta decisión? ¿Por qué esta simplicidad? Porque buscamos facilitar el aprendizaje y la comprensión. Al limitar las estructuras complejas, Mitos se vuelve más accesible para quienes están dando sus primeros pasos en la programación o para aquellos que deseen explorar un nuevo lenguaje con cierta facilidad. En este caso, nosotros presentamos el factorial, que es un código que conocemos y hemos practicado en distintos lenguajes, y aquí lo tenemos implementado en el lenguaje Mitos. Esa simplicidad gramatical, sin embargo, no limita pues su potencial creativo. Al contrario, al enfocarnos en un conjunto esencial de estructuras, invitamos a los programadores a pensar de manera más ingeniosa y creativa a resolver los problemas. Además, al basarnos en la mitología,
Cada elemento de mitos está imbuido de significado y de simbolismo, lo que agrega una capa de profundidad a cada línea de código escrita en ese lenguaje. Bien, a su vez, mitos es un lenguaje que permite la creación de variables locales y globales. Esto quiere decir que tenemos, como podemos ver en este ejemplo de código, podemos utilizar una variable dentro de un bloque de código, por ejemplo, una función asignada por un parámetro, o también definir esta variable fuera y utilizarla en donde necesitemos en el archivo que se está por ejecutar. Por ejemplo, tenemos una función acá que, bueno, básicamente resuelve un factorial, encuentra el factorial de un número. RA es nuestra definición de función, entonces Phoenix es nuestra manera de expresarle a mitos. Estamos declarando una variable, la cual en este caso se llama n. Y aquí la estamos pasando por parámetro de una función, lo cual nos dará pues el resultado a calcular de el factorial de n. Pero también podríamos perfectamente borrar este bloque de código y utilizar la función, bueno, la variable Phoenix desde acá con un valor de igual a 3 de nombre n. Y igualmente se podría resolver esta función no daría ningún error. Entonces, lo que podemos destacar de mitos a la hora de utilizar variables locales y globales es que tenemos una mayor flexibilidad a la hora de crear código. Esto nos puede evitar errores y nos puede evitar distintas situaciones muy específicas a la hora del manejo de variables.